Tras ser expulsada de su hogar con sus 5 hijos por la codicia de su propio cuñado, Alma no tuvo más remedio que aceptar por $1 la única propiedad que nadie quería, la vieja casa inclinada en la colina, un lugar que todos en el pueblo creían maldito. Pero lo que el pueblo ignoraba, y lo que su opresor jamás imaginó, era que el secreto de la extraña inclinación de la casa no era una maldición, sino la clave de un tesoro mucho más valioso que el oro que se escondía bajo sus cimientos podridos. Aunque suene a leyenda, esta es la historia que aún se cuenta en las sierras de Oaxaca, un testimonio de que la verdadera riqueza no siempre brilla. Si las historias sobre el poder de la justicia comunitaria y la resiliencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de las sierras de Oaxaca caía sin piedad sobre Alma, pero el calor exterior no se comparaba con el frío que le helaba el alma. Hacía solo unos meses que había enterrado a su esposo, el hombre que le prometió una vida de trabajo duro pero seguro. En lugar de eso, le había heredado un silencio pesado y una deuda que crecía como la mala hierba en un campo abandonado. Con 5 pequeños rostros hambrientos mirándola, esperando una respuesta que no tenía, su corazón era un puño apretado de angustia. Cada amanecer no traía esperanza, sino el amargo recordatorio de que la tierra que una vez la sostuvo, ahora se abría bajo sus pies para tragársela junto a su prole. La sombra que terminó de oscurecer su mundo tenía nombre y apellido: Don Ramiro, el hermano de su difunto esposo. Su mirada, dura como la roca de la cantera, no albergaba ni una pizca de compasión familiar. Se presentó en la granja una mañana, con los papeles de la supuesta deuda en una mano y el desprecio en la otra. Frente a los ojos curiosos y los susurros de los vecinos, la sentenció públicamente, no en un juzgado, sino en el patio de su propio hogar. No buscaba justicia, sino un espectáculo cruel. Le arrebató el techo, la tierra y hasta la dignidad, lanzándola a ella y a sus hijos al camino polvoriento, convencido de que la miseria los barrería lejos de su vista. Con los pies agrietados y el espíritu a punto de romperse, Alma y sus hijos vagaron durante días. El camino se convirtió en su único hogar y el cielo estrellado en su único techo. Las puertas que antes se abrían con una sonrisa, ahora se cerraban con llave a su paso. Las miradas de lástima se mezclaban con el desdén, pues la historia de Don Ramiro, retorcida y engrandecida con cada chisme, los había pintado como parásitos indignos. La caridad se había secado, envenenada por las mentiras de su cuñado, y el hambre se hizo un compañero constante y doloroso. Los llantos de sus pequeños por la noche eran cuchillos que se clavaban en el corazón de Alma, recordándole su impotencia. Fue entonces, en el punto más bajo de su desesperación, cuando el viejo alcalde del pueblo, un hombre que prefería la paz a la justicia, la llamó. No le ofreció comida ni refugio decente, sino una salida que era casi un insulto. Le habló de una casa abandonada en los límites del pueblo, al borde del barranco, una construcción torcida, inclinada de tal manera que parecía una broma cruel de la gravedad. Nadie la quería, decían que estaba maldita, que se derrumbaría con la próxima tormenta. «Es tuya por un peso», le dijo el alcalde, con un gesto que era mitad piedad, mitad deseo de quitarse de encima el problema de una viuda y 5 niños a la vista de todos. Para él era deshacerse de una ruina. Para Alma era la única tabla de salvación en un océano de miseria. Con la última moneda que le quedaba, el peso que sellaba su humillante destino, Alma se convirtió en la dueña de la casa inclinada. Bajo las miradas que mezclaban la burla y la lástima, guió a sus hijos hacia el borde del pueblo. La casa era una pesadilla arquitectónica, una afrenta a la plomada y al nivel. Se inclinaba hacia el barranco como un viejo borracho a punto de caer, y sus maderas crujían con el viento.
cantando una canción de abandono y ruina. Por dentro, el caos era aún mayor. El suelo estaba tan desnivelado que caminar era un esfuerzo consciente para no rodar hacia la pared más baja. El polvo lo cubría todo como un sudario. Sus hijos, demasiado pequeños para comprender la magnitud del peligro, se aferraban a sus faldas, con los ojos muy abiertos por el miedo. Pero mientras Alma barría un rincón para acurrucarse esa primera noche, un sentimiento extraño la invadió. Era miedo, sí, pero mezclado con una obstinada pizca de posesión. Esta ruina, este chiste de casa, era suya. Nadie podría arrebatársela. La primera noche fue una sinfonía de quejidos. Cada ráfaga de viento parecía un intento del barranco por reclamar la construcción. Acurrucados bajo una sola manta raída, el frío del suelo se colaba por sus huesos. Fue Mateo, el más pequeño, quien sin quererlo encendió la mecha de la curiosidad. Jugaba con una pequeña canica de barro, el único tesoro que había logrado salvar de su antigua vida. Al soltarla, en lugar de rodar directamente hacia la pared más baja, como dictaba la lógica de la pendiente, la canica trazó una extraña curva, deteniéndose sobre una tabla específica en el centro de la habitación. Alma, agotada, apenas le prestó atención, pero el niño, fascinado, lo hizo de nuevo y de nuevo. La canica siempre seguía el mismo camino imposible. Intrigada, Alma se arrodilló, el cansancio reemplazado por un súbito chispazo de extrañeza. Pasó la mano por las tablas polvorientas, notando que esa sección del piso no parecía tan sólida como el resto. No era la inclinación, era algo más, algo oculto bajo la superficie. Movida por una fuerza que superaba su agotamiento, Alma hizo a un lado a sus hijos con un gesto suave. «Atrás, mis niños». Se arrodilló sobre el suelo irregular y forzó la tabla con la punta de sus dedos. La madera vieja, hinchada por la humedad de incontables estaciones, no cedió. Con las uñas rotas y una frustración creciente, buscó a su alrededor algo que le sirviera de palanca. Encontró una varilla de hierro oxidado, quizás el resto de una vieja reja, y la encajó en la fina grieta. Hizo palanca con todo el peso de su cuerpo, el metal protestando con un chirrido agudo. Los niños la observaban en silencio, sus respiraciones contenidas en el aire frío. Con un último esfuerzo y un crujido que pareció el lamento de la propia casa, la tabla cedió, levantándose de golpe y revelando no un cofre brillante, sino un hueco oscuro y el olor a tierra profunda y a algo más, algo mineral y antiguo. Con el corazón martilleándole en el pecho, Alma encendió la única vela que poseía, protegiendo la llama temblorosa con su mano. La luz vacilante se asomó al hueco y no iluminó más que tierra apelmazada. Desilusionada, estuvo a punto de rendirse, pero el recuerdo de la trayectoria imposible de la canica la detuvo. Metió la mano en la oscuridad y comenzó a escarbar. La tierra estaba suelta, como si hubiera sido removida mucho tiempo atrás. A pocos centímetros de profundidad, sus dedos tropezaron con una superficie increíblemente dura y fría. No era la textura porosa de una roca, sino algo denso, liso, casi antinatural. Frenética, cavó con ambas manos, apartando la tierra para revelar la fuente. No era una joya ni un cofre. Era la superficie curva de una inmensa masa de metal oscuro, surcada por vetas que parecían absorber la luz de la vela y devolverla con un brillo opaco y violáceo. Fue entonces cuando comprendió, con una claridad que la dejó sin aliento. La casa no estaba mal construida, no estaba maldita, estaba anclada, hundida por el peso de un secreto colosal que yacía bajo sus pies. La inclinación no era un defecto, era una flecha apuntando al tesoro. El frío que emanaba de la masa metálica no era el de una simple piedra, era un frío antiguo, profundo, que parecía absorber el calor de la vela y el de su propia piel. Al tocarla de nuevo, con más reverencia que curiosidad,
sintió una levísima vibración, como el ronroneo de un animal gigantesco durmiendo bajo la tierra. No era oro, ni plata, ni nada que hubiera visto en su vida. Era una estrella caída, un pedazo de cielo nocturno hecho sólido, atrapado en la tierra de Oaxaca. Las leyendas que su abuela le contaba de niña sobre rocas que caían del firmamento y traían consigo la fortuna o la ruina, volvieron a ella como un eco. Y entendió. El peso de este visitante celestial había hundido el suelo a lo largo de los siglos, inclinando lentamente la casa que algún constructor anónimo había levantado sobre él, sin sospechar jamás que sus cimientos reposaban sobre un milagro. Con una urgencia que no había sentido antes, hizo un gesto a sus hijos. Silencio. Susurró, y la palabra tuvo el peso de una ley sagrada. La euforia inicial del descubrimiento se vio reemplazada por un miedo helado y calculador. La imagen de don Ramiro apareció en su mente, nítida y amenazante. Si su cuñado se enteraba, no dudaría en reclamarlo, en destruir la casa y su vida por segunda vez para apoderarse de aquello. Este secreto no solo era su esperanza, era también su mayor peligro. Con un esfuerzo sobrehumano, empujó la tabla de vuelta a su lugar y luego arrastró el único y desvencijado mueble de la habitación, una pequeña mesa coja, para cubrir la junta. Esa noche, el viento que azotaba la casa ya no sonaba a amenaza, sino a un guardián que susurraba secretos. Alma ya no era una viuda desamparada, era la custodio de un milagro y lucharía por él con la ferocidad de una loba protegiendo a sus cachorros. Los días que siguieron transformaron la casa inclinada. Para los ojos del pueblo, no era más que el inútil esfuerzo de una loca por adecentar una ruina. Alma tapaba las grietas con lodo y paja, barría el polvo acumulado de años y hasta plantó unas cuantas semillas de cilantro en una lata oxidada junto a la puerta. Cada tarea era un acto de desafío, una forma de anclar su nueva vida a la tierra que ocultaba su fortuna. Sus hijos, contagiados por su extraña y serena determinación, dejaron de llorar por el hambre y encontraron la manera de reír, convirtiendo el suelo inclinado en un resbaladero y los rincones oscuros en escondites para sus juegos. Alma los observaba con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Su mente no estaba en los juegos, sino en el frío cálculo de los pasos a seguir. Las miradas de burla de los vecinos se convirtieron en su mejor camuflaje. Mientras la vieran como la pobre viuda que se aferraba a una miseria, su secreto estaría a salvo. La ignorancia era su mayor enemiga. ¿Qué era exactamente aquella roca del cielo? ¿Cuánto valía? ¿Y a quién podría vendérsela sin que se la arrebataran? Sabía que no podía confiar en nadie del pueblo. La respuesta estaba en la ciudad, en Oaxaca, a donde iban los que sabían de letras y de ciencias. Pero para llegar allí, y para tener algo que mostrar, necesitaba una prueba. Necesitaba un fragmento. Con los pocos centavos que ganó lavando la ropa de una de las pocas familias que no le cerró la puerta, compró en secreto un viejo cincel y un marro en el puesto de un herrero viajero. Esperó a la noche más oscura, cuando la luna se escondía y sus hijos dormían profundamente, agotados por el juego y la escasa comida. Con el corazón en la garganta, levantó la tabla una vez más y, a la luz de la vela, preparó las herramientas. Cada golpe debía ser preciso, amortiguado con trapos para no despertar a los niños ni alertar a un posible viajero nocturno. Iba a herir al milagro, a arrancarle un pedazo de su alma de estrella para poder salvar a su familia. El metal no sonó como el hierro de la fragua, sino con un zumbido sordo y profundo, como si el golpe no hiciera más que despertar una nota dormida en su interior. Alma contuvo el aliento, esperando una catástrofe que no llegó. El cincel apenas dejó una muesca plateada. Golpeó de nuevo, esta vez con la fuerza del hambre y la desesperación. Una pequeña chispa, de un color azulado antinatural, saltó en la oscuridad y se extinguió, dejando un olor a ozono, a tormenta lejana.
La roca del cielo no quería ceder su secreto. Lágrimas de frustración y agotamiento quemaron sus ojos, pero la imagen de los rostros de sus hijos durmiendo le dio una fuerza que no sabía que poseía. Buscó una veta, una línea de debilidad en la superficie perfecta, y concentró allí todos sus golpes. Finalmente, con un chasquido agudo y limpio, un fragmento del tamaño de su puño se desprendió. Cayó sobre el trapo con un ruido sordo. Era increíblemente pesado, frío como el hielo, y pulsaba con una energía casi imperceptible. Con manos temblorosas, lo envolvió en múltiples capas de tela y lo escondió en el fondo de su morral, bajo una cebolla y 2 tortillas secas. Dejó a sus hijos al cuidado del mayor, con una promesa solemne de volver con comida y esperanza, un juramento que pesaba más que la roca en su bolsa. El viaje a la ciudad de Oaxaca fue una odisea de polvo y miradas esquivas. Caminó hasta que sus pies sangraron y luego cambió su único pañuelo de lana por un lugar en la parte trasera de una carreta de bueyes que rechinaba con cada vuelta de rueda. Entró en la ciudad como un fantasma, una mujer invisible con un morral raído y la mirada fija. Se sentía fuera de lugar entre las fachadas de cantera verde y los patios llenos de flores. Con la ingenuidad de quien no conoce otro mundo, se dirigió a la universidad, el único lugar que su mente asociaba con el saber. Pero las puertas del conocimiento estaban custodiadas por hombres uniformados que la vieron como lo que parecía ser, una campesina indigente y sucia. La despacharon con un gesto de desprecio, sin siquiera escuchar su balbuceo sobre una piedra especial. Para ellos era una molestia, una mancha en la pulcra entrada del saber. Alma se sentó en la acera de enfrente, con el peso del universo en su regazo y el muro de la indiferencia humana levantándose frente a ella, más infranqueable que el barranco junto a su casa. El sol de la tarde comenzaba a dorar la cantera de los edificios, pero para Alma todo se había vuelto gris. El peso del fracaso era más abrumador que el del fragmento en su morral. Cuando estaba a punto de rendirse, de emprender el humillante camino de vuelta con las manos y el corazón vacíos, una pequeña placa de latón deslucido en una callejuela captó su atención. Elías Mendel, geólogo y tasador. No era un edificio imponente como la universidad, sino la entrada a un local oscuro y angosto que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Movida por un último impulso de desesperación, el que precede a la rendición total, empujó la puerta. Un carillón polvoriento anunció su entrada en un mundo atiborrado de rocas, mapas antiguos y extraños instrumentos de metal. Detrás de un mostrador cubierto de piedras semipreciosas y libros de lomo gastado, un anciano de anteojos gruesos y barba blanca la miró por encima de sus lentes con la impaciencia de quien es interrumpido. Iba a despacharla con un gesto, pero se detuvo al ver la determinación febril en los ojos de aquella mujer. Con un temblor que apenas podía controlar, Alma desenvolvió el bulto sobre el mostrador de madera. El trozo de metal oscuro parecía absorber la poca luz del local. El anciano, Elías, lo cogió, y una expresión de sorpresa cruzó su rostro al sentir su peso anómalo. Dejó a un lado la gema que estaba puliendo, tomó una lupa de su chaleco y se inclinó sobre el fragmento. Un silencio denso llenó la tienda, roto solo por el tic-tac de un viejo reloj. Elías volteó la roca, observando las finas líneas cristalinas que se entrecruzaban en su superficie cortada. Murmuró palabras que Alma no entendió. Patrones de Widmanstetten, una payasita. Imposible. Levantó la vista y la impaciencia de sus ojos había sido reemplazada por un asombro reverencial. ¿De dónde, por el amor de Dios, ha sacado esto, señora? Su voz era ahora un susurro cargado de urgencia. No esperó respuesta. Esto no es una piedra, es un tesoro que no se mide en pesos. Es ciencia, es historia, es el corazón de una estrella.
y cualquiera que sepa lo que es, mataría por tener no solo este trozo, sino la fuente de la que proviene. Vio el pánico florecer en el rostro de Alma y su expresión se suavizó. Pero también es su salvación si jugamos bien nuestras cartas. Escúcheme, no hable con nadie más. Usted ya no tiene una piedra, tiene un secreto. Y yo, mi buena mujer, adoro los secretos. Elías se movió con una agilidad que desmentía su edad. Giró el pequeño letrero de la puerta a cerrado y echó el cerrojo, sumiendo la tienda en una penumbra cómplice, apenas rota por la luz que se filtraba por un tragaluz. Hizo sentar a Alma en una silla desvencijada y le sirvió un vaso de agua fresca, un gesto de humanidad que la ancló de nuevo a la tierra. «Escúcheme bien», dijo, su voz ahora un susurro grave. «Los posibles compradores de algo así no son los museos ni las universidades. Son hombres inmensamente ricos, coleccionistas privados que operan en las sombras. Son dragones que acumulan tesoros en cuevas modernas y son tan peligrosos como despiadados. Si se enteran de la fuente, vendrán por ella y no usarán la ley para conseguirla». Le explicó un plan audaz y lento. Extraerían fragmentos pequeños, periódicamente. Él actuaría como intermediario, vendiéndolos a través de contactos discretos en Europa y Estados Unidos, asegurándose de que nadie pudiera rastrear su origen hasta un pequeño pueblo en Oaxaca. Sería un goteo constante de dinero, no una inundación que ahogaría a Alma en peligros. Al ver la duda y el hambre aún pintados en su rostro, Elías abrió un cajón, sacó un fajo de billetes y lo puso sobre el mostrador. «Tome esto, no es caridad, es un adelanto, por el silencio, por la confianza y por la comida que sus hijos necesitan esta noche». El camino de regreso fue diferente. El peso del morral no había cambiado, pero el peso sobre sus hombros se había aligerado. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía un compañero, la esperanza. En el mercado, antes de tomar el camino de vuelta, Alma compró pan fresco, queso, fruta y hasta un pequeño trozo de carne seca. No era un festín, pero para sus hijos sería un banquete. Cuando la vieron llegar con las manos llenas, sus gritos de alegría fueron el primer pago real que recibió de las estrellas. Un sonido más valioso que cualquier oferta que pudiera hacer un coleccionista. La vida en la casa inclinada se reanudó, pero todo había cambiado. La normalidad se convirtió en su mejor disfraz. Mientras reparaba la pared con una mezcla de barro y paja, no solo estaba construyendo un hogar, estaba fortificando una bóveda. Mientras cantaba canciones de cuna a sus hijos, estaba acallando los rumores del tesoro que dormía bajo ellos. Un día, don Ramiro pasó a caballo por el camino del barranco. Se detuvo un instante, mirándola con desprecio, mientras ella lavaba ropa en una tina. Esperaba verla rota, suplicante. En cambio, Alma le sostuvo la mirada, un simple gesto que antes no se habría atrevido a hacer, antes de volver a su tarea, con una calma que lo desconcertó. No era la mirada de una víctima, sino la de alguien que guarda un secreto poderoso. Unas semanas después, un comerciante de paso, un hombre con el rostro curtido por el sol y el polvo, detuvo su mula frente a la casa. Era el mensajero de Elías. Sin hacer preguntas, le entregó a Alma una pesada caja de madera. Dentro, bajo una capa de herramientas de mejor calidad, sacos de harina y frijol, había un sobre grueso. Con manos que aún temblaban, Alma lo abrió. La cantidad de dinero que contenía le provocó un vértigo de poder y pánico. Era más de lo que había visto en toda su vida. Esa noche, después de darles a sus hijos la mejor cena que recordaban, levantó otra tabla suelta en el rincón opuesto de la casa y enterró el sobre en una lata de hojalata. Con ese dinero compró zapatos nuevos para sus hijos, más mantas para el frío de la sierra y medicinas para la tos de Mateo. Pequeños cambios, casi imperceptibles para el mundo,
pero que para ella eran el universo. El corazón de la estrella bajo sus pies se había convertido en el corazón latente de su familia, bombeando secretamente vida y calor a su hogar inclinado. Pero los milagros, incluso los pequeños, no pasan desapercibidos en un pueblo donde el chisme es el único pasatiempo. El humo saliendo con más frecuencia de la chimenea de la viuda, las risas de los niños que reemplazaron a los llantos, los remendos nuevos en sus ropas. Don Ramiro, que había esperado verla arrastrándose de vuelta para suplicar, no tardó en oír los murmullos. Su desconcierto se transformó en una sospecha agria. ¿Un amante secreto? ¿Brujería? ¿Había encontrado unas monedas de oro enterradas por algún bandido? Ninguna explicación le satisfacía. Su orgullo herido no podía aceptar que Alma, la mujer que él había sentenciado a la miseria, estuviera floreciendo. Comenzó a rondar el barranco, observando la casa desde la distancia con sus ojos rapaces, buscando una grieta en la fachada de normalidad que Alma había construido con tanto esmero. Los vecinos chismosos se convirtieron en sus informantes involuntarios, pero sus historias eran contradictorias. Decidió que si Alma tenía un secreto, él se lo arrancaría, aunque tuviera que derrumbar esa ridícula casa inclinada piedra por piedra. La oportunidad de don Ramiro llegó en una tarde bochornosa, cuando el sol rajaba las piedras. No llegó con abogados ni con papeles, sino con la excusa de un viejo cofre de herramientas de su hermano, supuestamente olvidado en el desalojo. Alma lo recibió en la puerta, interponiendo su cuerpo menudo entre él y sus hijos, que se asomaron con ojos asustados. El aire se cargó de una tensión palpable. Su verdadera intención no era buscar herramientas, sino respuestas. Con un empujón disimulado, apartó a Alma y entró. Sus ojos rapaces recorrieron el interior, deteniéndose en los pequeños detalles. Los zapatos casi nuevos, un saco de harina a medio usar, el aroma a guiso reciente. «Veo que no te mueres de hambre, cuñada», siseó con una sonrisa torcida. Su mirada se posó en la mesa coja que cubría la tabla suelta. Le pareció un mueble inútil, en un lugar extraño. Hizo ademán de moverla, pero Alma se interpuso con una rapidez felina. «Cuidado, sostiene el único muro que no se cae», mintió ella, con una voz tan firme que hasta ella misma se sorprendió. Don Ramiro la estudió un largo momento, su sospecha solidificándose en una certeza venenosa. Se marchó sin el cofre, pero con una amenaza velada en la mirada, una promesa de que volvería. Esa noche, cuando el pueblo dormía y solo los grillos rompían el silencio, un ruido sordo despertó a Alma de un sobresalto. No era el viento, ni el crujir habitual de la casa. Era un golpe rítmico, metódico, que parecía venir de las entrañas de la tierra. Aterrada, hizo una seña a sus hijos para que guardaran silencio y se arrastró hasta una de las grietas de la pared que daba al barranco. A la pálida luz de la luna, vio la silueta de don Ramiro. Llevaba una pesada barra de hierro y la estaba clavando en la tierra, justo en la base de la casa, del lado de la inclinación. No intentaba derribarla por completo, sino desestabilizarla, hacerla crujir y revelar sus entrañas, convencido de que un derrumbe parcial expondría cualquier escondite. La casa entera vibró con cada golpe. El polvo llovía del techo y Mateo comenzó a sollozar en silencio. Pero entonces ocurrió algo increíble. A pesar de los embates, la estructura apenas se movió. La casa, anclada al peso de una estrella, se quejó y crujió con lamentos de madera vieja, pero no cedió. El peso colosal del meteorito que provocaba su inclinación era también el ancla que la hacía inamovible. Frustrado y sudoroso, don Ramiro finalmente se rindió, maldiciendo en la oscuridad. Alma, con el corazón aún desbocado, comprendió entonces que su tesoro no era solo su fortuna, sino también su escudo. La derrota
Dejó a don Ramiro sin aliento, con el sabor a polvo y a fracaso en la boca. Se retiró a las sombras, pero su mente ardía. Esa casa no era normal. Su obstinada resistencia no era obra de la carpintería, sino de un misterio que ahora codiciaba más que la propia tierra. La fuerza bruta había fallado, así que recurriría a un arma más afilada: la hipocresía. A la mañana siguiente se presentó en la oficina del alcalde no como un matón nocturno, sino como un tío preocupado. Su voz, untada en falsa congoja, habló de la inestabilidad de la estructura, del riesgo inminente para sus sobrinos, del deber del pueblo de proteger a los inocentes. No pedía la tierra, pedía una inspección oficial, una orden de desalojo por seguridad pública. Si no podía derribar la casa por la fuerza, usaría el poder del pueblo para vaciarla y dejarle el secreto expuesto. Alma, desde su atalaya inclinada, supo que la tregua era solo el preludio de una tormenta mayor. La solidez de su hogar era una bendición que había delatado la existencia de un milagro. Ya no bastaba con esconderse, era hora de construir una fortaleza legal. El goteo de dinero que le enviaba Elías servía para el pan y los zapatos, pero no compraría la justicia ni el silencio de hombres como su cuñado. Necesitaba un golpe decisivo. Con una resolución forjada en el miedo y el amor maternal, tomó una decisión que la aterrorizaba y la liberaba al mismo tiempo. No volvería a sacar un pequeño fragmento. Le enviaría un mensaje a Elías pidiéndole que se preparara. Iba a extraer una pieza lo suficientemente grande como para financiar no solo su futuro, sino para comprar el poder necesario para blindar ese futuro. El secreto ya no podía permanecer enterrado. Tenía que salir a la luz, pero bajo sus propios términos y con un escudo de abogados y escrituras que el odio de don Ramiro no pudiera atravesar. El trabajo fue una batalla silenciosa librada en las horas más profundas de la noche. Con las nuevas y afiladas herramientas que Elías le había enviado, Alma descendió de nuevo al hueco. Ya no era una ladrona asustada arañando la superficie, sino una minera decidida a arrancar el corazón de la montaña. Durante 3 noches, mientras sus hijos dormían el sueño inocente de los que confían, ella luchó contra la roca celestial. Cada golpe del marro contra el cincel no era un simple impacto, sino una conversación violenta. La roca respondía con un canto metálico y profundo. Una vibración que recorría el mango de la herramienta, subía por sus brazos y resonaba en su pecho. Salpicaba chispas que no eran rojas como las del acero, sino de un azul intenso, pequeñas supernovas que morían en un instante, dejando tras de sí el familiar olor a tormenta. Era un trabajo brutal que le rompió la piel de las manos y le dejó los músculos temblando de agotamiento. Finalmente, en la tercera noche, siguiendo una veta violácea que parecía una vena en el cuerpo de la bestia, sintió que la resistencia cambiaba. Con un último y desesperado esfuerzo, un grito agudo y cristalino partió la quietud. Un trozo del tamaño de una hogaza de pan se desprendió, cayendo sobre los trapos con un golpe sordo que pareció absorber todo el sonido de la habitación. Era tan pesado que apenas pudo levantarlo. Brillaba con una luz propia en la oscuridad, una promesa fría y poderosa. El segundo viaje a Oaxaca fue el de una mujer transformada. Ya no era la viuda desamparada que caminaba con la mirada baja. Pagó por un asiento en una carreta, sentada con la espalda recta entre los sacos de maíz, el pesado bulto protegido en su regazo como si fuera un niño. Su rostro, endurecido por el trabajo y la determinación, no invitaba a la lástima, sino a un respeto cauteloso. Cuando entró de nuevo en la tienda de Elías, el anciano casi deja caer la delicada balanza con la que pesaba polvo de oro. Alma no esperó. Desenvolvió el tesoro sobre el mostrador y la luz de la tarde que entraba por la ventana pareció arrodillarse ante él. Elías rodeó el fragmento. Sin atreverse a tocarlo al principio,
sus ojos de geólogo devorando cada faceta, cada inclusión cristalina. Por todos los cielos, susurró, finalmente posando una mano temblorosa sobre su superficie fría. Alma, esto cambia las reglas del juego. Esto no es para un goteo, esto es para atraer a los dragones. La miró, y en sus ojos no había solo asombro, sino también una nueva urgencia. Tu cuñado y su inspección son una mecha encendida. No tenemos tiempo para ser sutiles. Se dirigió a un viejo teléfono de pared, un aparato que Alma jamás había visto usar. Tengo que hacer una llamada. Hay un hombre en la capital, un abogado que se especializa en tesoros y monstruos. Necesitamos comprarte no solo una casa, sino una fortaleza de papel y leyes. Y con esto, dijo, señalando la roca, con esto, Alma, vamos a comprar el castillo entero. La llamada no fue larga. 3 días después, un automóvil, una bestia negra y reluciente que parecía haber devorado el polvo del camino sin mancharse, se detuvo frente a la casa inclinada, provocando que los pocos vecinos que lo vieron se asomaran con la boca abierta. De él descendió un hombre que no pertenecía a ese mundo. Vestía un traje impecable que desafiaba el calor y el polvo, y llevaba un maletín de cuero que parecía más valioso que la casa entera. Era el licenciado Gastón Herrera, y sus ojos, fríos y analíticos, no vieron una choza a punto de caer, sino el epicentro de un caso fascinante. No le ofreció a Alma palabras de consuelo, sino preguntas cortas y precisas como el filo de un bisturí. ¿El peso? ¿Conserva el recibo? ¿El desalojo? ¿Hubo testigos? ¿Su cuñado la amenazó? Con cada respuesta afirmativa de Alma, una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujaba en sus labios. Tras interrogarla, su mirada se posó en la tabla del suelo. Ahora, dijo con una voz que no admitía réplica, muéstreme el activo. Al contemplar la masa metálica en su nido de tierra, Herrera no mostró el asombro reverencial de Elías, sino la fría apreciación de un general ante un arma formidable. Con la punta de un zapato lustroso, golpeó suavemente la superficie, escuchando el zumbido profundo con una satisfacción calculadora. «Bien», sentenció, volviéndose hacia Alma y Elías en la penumbra. «El plan es sencillo. Dejaremos que vengan. El alcalde, su cuñado, quien sea, no nos esconderemos. Los recibiremos». Le explicó la estrategia con una claridad demoledora. Primero, registrarían oficialmente el título de propiedad por un peso, convirtiendo ese acto de humillación en el contrato de compraventa más sólido del mundo. Segundo, antes de la inspección, él mismo presentaría un informe geológico preliminar de Elías junto con una declaración jurada sobre el valor potencial del subsuelo, blindando la propiedad contra cualquier intento de expropiación por interés público. Y tercero, en el momento justo, presentaría una contrademanda contra don Ramiro por acoso, intento de destrucción de la propiedad y daños morales. Señora, concluyó Herrera guardando sus papeles en el maletín, su cuñado cree que viene a demoler una casa. En realidad, está a punto de caminar descalzo sobre un campo de minas legales que yo mismo he plantado. El día señalado llegó como un juicio en la plaza del pueblo. Don Ramiro encabezaba la comitiva, no caminando, sino montado en su mejor caballo, como un conquistador reclamando su territorio. Detrás de él, a pie y sudando bajo el sol, venía el alcalde, con una expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar, flanqueado por 2 de sus alguaciles, cuya única función parecía ser la de dar un aire de oficialidad a la farsa. Un pequeño grupo de los vecinos más chismosos lo seguía a una distancia prudente, ávidos por presenciar el acto final de la humillación de Alma. La sonrisa triunfal de don Ramiro se congeló al llegar. Esperaba encontrar a una viuda llorosa suplicando. En su lugar, encontró a Alma de pie en el umbral de su casa inclinada, con la espalda recta y una expresión serena.
A su lado, impoluto y ajeno a la polvareda, estaba el licenciado Herrera, que observaba la llegada de la comitiva con el desinterés de un entomólogo estudiando a un grupo de insectos. «Buenos días, alcalde», dijo Herrera con una voz clara y cortante que silenció el murmullo de los curiosos. El alcalde carraspeó, visiblemente intimidado. «Licenciado, venimos a realizar una inspección de seguridad por el bienestar de los niños». Don Ramiro, impaciente, desmontó de un salto. «Déjese de formalidades. Mire esta pocilga, se está cayendo. Es un peligro y exijo que la desalojen». Herrera ni siquiera lo miró. Se dirigió al alcalde, extendiendo unos documentos. «Me alegro de que mencione el bienestar de los niños, porque mi clienta, la señora Alma, es la legítima propietaria de este inmueble, comprado y registrado legalmente, como consta en este título. Además», continuó, sacando otro legajo, «poseemos un informe preliminar que indica que esta propiedad tiene una característica geológica subyacente de valor excepcional, lo que la convierte en un bien de interés particular y la protege de cualquier demolición arbitraria». Un silencio atónito cayó sobre el grupo. Herrera finalmente posó sus ojos fríos sobre don Ramiro. «Y ya que hablamos de seguridad, le informo, señor Ramiro, que esta misma mañana hemos presentado una demanda en su contra por acoso, intimidación y el intento de destrucción de esta propiedad ocurrido hace unas noches. Tenemos testigos de su merodeo nocturno». El rostro de don Ramiro pasó del rojo de la furia al blanco pálido del pánico. El cazador acababa de descubrir que la trampa no era para su presa, sino para él. El aire se espesó con el veneno de la humillación. Don Ramiro, atrapado en la red legal que no había visto venir, balbuceó buscando una salida. «Mentiras, es una bruja, los ha engañado a todos», gritó, su voz perdiendo el filo de la autoridad para convertirse en el chillido de un animal acorralado. Señaló con un dedo tembloroso a Alma, luego al abogado, pero su furia rebotaba contra el muro de calma de Herrera. El alcalde, sudando profusamente, dio un paso atrás, distanciándose físicamente de don Ramiro. «Don Ramiro, cálmese. La ley es la ley. Creo que la inspección ha concluido». El murmullo de los vecinos cambió de tono. La curiosidad se convirtió en un juicio susurrado. Las palabras «demanda» y «testigos» volaron de boca en boca. Don Ramiro miró a su alrededor buscando el apoyo de la turba que él mismo había convocado, pero solo encontró ojos que reflejaban su propia caída. Su poder, construido sobre el miedo y el chisme, se desmoronó en un instante bajo el peso de unos papeles y la fría lógica de la ley. «Señor Ramiro, le aconsejo que guarde sus acusaciones para el juez», dijo Herrera, con un tono que ponía punto final a la discusión. «Alcalde, vecinos, ya que su preocupación por la estabilidad de esta casa los ha traído hasta aquí, permítanme que mi clienta les muestre por qué sus temores son infundados». Con una señal de Herrera, Alma se dio la vuelta y, ante la mirada atónita de todos, apartó sin esfuerzo la pequeña mesa coja, se arrodilló y con un movimiento practicado levantó la tabla del suelo. No invitó a nadie a acercarse, pero la curiosidad pudo más que el miedo. El alcalde y los más audaces se asomaron al hueco. No vieron un cofre de oro ni un sótano secreto. Vieron una curva de oscuridad sólida, una masa de metal surcada por líneas que parecían beberse la luz del sol. Un silencio profundo, casi reverencial, cayó sobre ellos. Era la presencia de algo ajeno, antiguo y poderoso. Alma se puso en pie, limpiándose el polvo de las manos. «Mi casa no se cae», dijo, su voz resonando con una fuerza que nadie le había oído jamás. «Está anclada a una estrella». La frase cayó en el silencio polvoriento con el peso de la propia roca. Por un instante, nadie se movió. Las mentes de los presentes, acostumbradas a la lógica simple de la madera y el adobe,
Luchaban por comprender una verdad que pertenecía al reino de los mitos. El alcalde fue el primero en reaccionar. Se quitó el sombrero, no por el calor, sino por un respeto instintivo y temeroso, como si estuviera en una iglesia. Los vecinos se empujaron suavemente unos a otros, susurrando ya no chismes, sino leyendas recién nacidas. El rostro de don Ramiro, una máscara de furia descompuesta, se quedó vacío. Había venido a destruir a una mujer, pero se encontró luchando contra una montaña, contra el cielo mismo. Su poder, edificado sobre la debilidad ajena, se evaporó ante un milagro que no podía negar ni poseer. Sin decir una palabra más, le dio la espalda a su derrota, montó su caballo y se alejó al galope, no como un patrón que se retira, sino como un ladrón ahuyentado por el amanecer. Su galope no levantaba polvo de victoria, sino que marcaba su exilio del nuevo mapa de poder del pueblo. Cuando el último eco de los cascos se desvaneció, el licenciado Herrera guardó sus papeles con un chasquido satisfactorio. «Creo que la inspección ha concluido», dijo con una ironía tan fina que solo Alma la percibió. Se despidió con un asentimiento de cabeza y se marchó en su automóvil negro, dejando tras de sí un mundo transformado. Los vecinos, uno a uno, comenzaron a retirarse, pero sus miradas habían cambiado. Ya no veían a la viuda loca en su casa torcida, veían a la guardiana de una maravilla, a una mujer tocada por la fortuna divina. Alma se quedó sola con sus hijos en el umbral. Con calma, volvió a colocar la tabla en su sitio, cubriendo el secreto una vez más, no por miedo, sino por costumbre. El interior de la casa ya no parecía oscuro ni peligroso. La inclinación del suelo ya no era un defecto, sino la prueba tangible de su ancla. Abrazó a sus hijos, sintiendo el latido de sus pequeños corazones contra el suyo, y por primera vez desde la muerte de su esposo, miró hacia el barranco no con temor a la caída, sino con la serena certeza de quien posee los cimientos más firmes del mundo, anclados no a la tierra, sino al universo entero. Los meses que siguieron fueron una lenta metamorfosis, no solo para la casa, sino para el alma del pueblo. La casa inclinada se convirtió en un epicentro de leyendas. Ya no era el hogar de la pobre viuda, sino la casa de la estrella. Los vecinos que antes la miraban con lástima, ahora le ofrecían ayuda para acarrear agua o le dejaban canastas con verduras en la puerta, como ofrendas silenciosas a un misterio que ahora formaba parte de su identidad colectiva. Alma aceptaba todo con una gracia humilde que desarmaba cualquier atisbo de envidia. Con el primer pago sustancial gestionado por Elías y Herrera, no construyó un palacio. Reforzó los cimientos de su hogar, cambió las maderas podridas por vigas sólidas y puso cristales en las ventanas, pero se negó a corregir la inclinación. Esa curva imperfecta era el testimonio de su lucha, la firma de su milagro. La casa dejó de ser una ruina para convertirse en un monumento a la resiliencia, y ella, su serena guardiana. El dinero trajo seguridad, no ostentación. La primera gran inversión de Alma fue en el futuro de sus hijos, contratando a un maestro de la ciudad para que les diera clases particulares 3 veces por semana. El conocimiento, se dio cuenta, era un ancla tan poderosa como la que yacía bajo sus pies. Bajo la estricta supervisión del licenciado Herrera, se creó una fundación. El meteorito, ahora oficialmente catalogado y estudiado por un selecto y discreto grupo de científicos que Elías contactó, no sería explotado, sino preservado. Pequeños fragmentos se venderían a instituciones y coleccionistas de renombre, financiando no solo el porvenir de la familia, sino también proyectos para el pueblo. Un pozo de agua potable, una pequeña clínica. Alma, la mujer que había comprado una casa por $1, se convirtió en la silenciosa benefactora de la comunidad que una vez la repudió.
demostrando que la verdadera riqueza no era el tesoro que había encontrado, sino la fortaleza que el tesoro le había ayudado a descubrir dentro de sí misma. Don Ramiro nunca regresó. Se supo, con el tiempo, que la tierra que había arrebatado a su hermano se secó bajo su cuidado, vendida a pedazos para pagar deudas de juego y malos negocios que su arrogancia le impedía ver. Su nombre, antes pronunciado con temor, se convirtió en un cuento con moraleja, una advertencia susurrada a los niños sobre cómo la codicia puede inclinar el alma de un hombre hasta hacerla caer en su propio barranco de miseria. Mientras la casa de Alma se afianzaba a su estrella, la vida de don Ramiro se desancló de todo, convirtiéndose en un fantasma errante en sus propias tierras perdidas, consumido por la amargura de un tesoro que vio, pero que nunca pudo poseer. Los años pasaron, y el eco de la historia se tejió en el alma de la sierra. Los hijos de Alma crecieron para ser el verdadero tesoro. Mateo, el niño de la canica, se convirtió en geólogo, estudiando las estrellas con la misma fascinación que le había revelado el secreto bajo sus pies. Sus hermanos se convirtieron en médico, maestra, ingeniero, pilares de una comunidad que florecía gracias al pozo, la clínica y la escuela que el corazón de la estrella había financiado. Alma envejeció, su rostro surcado no por la angustia, sino por la serenidad de 1000 atardeceres. A menudo se sentaba en el porche de su amada casa inclinada, que nunca enderezó, y miraba el cielo nocturno. Sabía que la mayor fortuna no era la roca que la anclaba a la tierra, sino el amor que le había dado la fuerza para levantar la vista y alcanzar las estrellas. La Casa de la Estrella no se convirtió en una atracción turística con entradas y guías, sino en un faro silencioso. Viajeros de tierras lejanas, que habían oído el susurro de la leyenda, a veces llegaban hasta el borde del barranco, no para ver un meteorito, sino para contemplar la prueba de que la esperanza podía tener cimientos. Alma, ya con el cabello blanco como la nieve de las cumbres, nunca cobró por entrar. A veces, si el visitante parecía tener el corazón pesado, lo invitaba a un café de olla y, con palabras sencillas, compartía no la historia de un tesoro, sino la de una madre que se negó a caer. Una vez al año, el anciano Elías y el siempre impecable licenciado Herrera hacían el viaje. Ya no hablaban de contratos ni de quilates, sino que se sentaban con Alma y sus nietos en el porche inclinado, bebiendo mezcal y recordando la noche en que una canica desafió la gravedad y unió sus destinos para siempre. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las paredes de adobe de su casa, Alma abrió una pequeña caja de madera, la misma que había usado para guardar sus herramientas más preciadas. Dentro, sobre un trozo de terciopelo gastado, no reposaba un fragmento de la estrella, sino la moneda de 1 peso con la que había comprado su destino. El metal barato y sin brillo parecía frío en su palma arrugada, un eco del día en que el alcalde se la había entregado con lástima. Pero para ella, esa moneda era más valiosa que todo el meteorito. No era el precio de una casa, sino el precio de la oportunidad. Era la prueba de que el valor no reside en el objeto, sino en el coraje para aceptarlo. Que el tesoro más grande no es el que se encuentra bajo tierra, sino el que se cultiva en el corazón cuando, sin tener nada, se decide a luchar por todo. Sonrió, cerró la mano sobre la moneda y siguió contemplando cómo las primeras estrellas comenzaban a anclarse en el cielo. Uno de sus nietos, el hijo de Mateo, que había heredado la curiosidad de su padre, le preguntó una vez, con la honestidad brutal de los niños: «Abuela, ¿y si la canica no se hubiera detenido?» Alma, que ya peinaba más hilos de plata que de noche, sonrió y tomó su pequeña mano entre las suyas, sintiendo el calor de la vida que continuaba. «El milagro no fue que la canica se detuviera, mi niño», le respondió con una voz suave como el musgo. «El milagro fue que, después de perderlo todo,
Yo todavía tenía la fuerza para arrodillarme y mirar. El tesoro no te elige, tú eliges buscarlo, incluso cuando solo esperas encontrar polvo. Le enseñó entonces la moneda de 1 peso, guardada ahora en la misma cajita. El valor nunca está en lo que pagas, le dijo, sino en lo que estás dispuesto a construir con ello. Alma no murió en una cama de hospital rodeada de máquinas, sino en su mecedora, en el porche inclinado, una noche serena en que el cielo estaba tan lleno de estrellas que parecía un reflejo de la que dormía bajo sus pies. Se fue en silencio, con una sonrisa plácida, como quien se queda dormido escuchando una canción de cuna familiar. No la enterraron en el panteón del pueblo. Por decisión de sus hijos, su lugar de descanso final fue un pequeño jardín que plantaron al pie de la casa, donde las flores silvestres crecían fuertes y tenaces, bebiendo de la misma tierra que la había sostenido. Y así, la Casa de la Estrella permaneció no como un monumento a un tesoro caído del cielo, sino como un testamento eterno a la mujer que demostró que a veces el universo no nos envía fortunas para que nos elevemos, sino para que echemos raíces tan profundas que nada ni nadie pueda volver a derrumbarnos. Pasaron las décadas y la leyenda se convirtió en historia, y la historia en un pilar de la comunidad. La Fundación Estrella de Alma, gestionada por un consejo formado por sus descendientes y los ancianos más sabios del pueblo, había transformado la región. Ya no había un solo maestro, sino una escuela entera que llevaba el nombre de Alma. La pequeña clínica era ahora un hospital rural bien equipado. Se crearon becas que enviaron a los jóvenes más brillantes de la sierra a universidades de todo el mundo, con la única condición de que volvieran para aplicar sus conocimientos en su tierra. La casa inclinada seguía allí, intacta en su perfecta imperfección. Se convirtió en la residencia de verano de la familia, un lugar donde las nuevas generaciones se reunían no para hablar de dinero, sino para escuchar la historia de la abuela Alma, para tocar la superficie fría de la estrella y para recordar que su verdadera herencia no estaba bajo el suelo, sino en el ejemplo de una mujer que había construido un futuro sobre una moneda sin valor y una voluntad de hierro. Un día, cuando el bisnieto de Mateo, un joven astrónomo llamado Leo, era el guardián de la casa, llegó una nueva oferta. No era de un matón como don Ramiro, ni de un coleccionista sigiloso, sino de un consorcio tecnológico global. Querían comprar no un fragmento, sino el meteorito entero, para transportarlo a un laboratorio orbital y estudiar su composición única con una tecnología inimaginable en tiempos de Alma. La suma que ofrecieron era astronómica, capaz de convertir a cada habitante del pueblo en millonario. La tentación sacudió los cimientos de la comunidad. Se convocó a un consejo, no en una oficina, sino en el porche inclinado de la casa. Leo, de pie junto al jardín donde descansaba su bisabuela, escuchó todos los argumentos. Luego, sin decir una palabra, entró en la casa y regresó con la pequeña caja de madera. La abrió y mostró a todos la humilde moneda de 1 peso. «Nos ofrecen el universo», dijo con una voz tranquila, «pero la abuela Alma nos enseñó que este es el precio de nuestro universo. Y no está en venta, está aquí para recordarnos dónde estamos anclados». La decisión fue unánime. La estrella se quedaría, como un corazón que seguía bombeando vida a la sierra. Un ancla no solo para una casa, sino para el alma de todo un pueblo. La negativa al consorcio no fue un final, sino una reafirmación. Se convirtió en la leyenda de la segunda elección, la prueba de que el ancla de Alma no estaba hecha de metal, sino de memoria. Cada año, en el aniversario del día en que Alma compró la casa, el pueblo celebraba la fiesta del ancla. No era una feria ruidosa, sino una peregrinación silenciosa hacia la casa inclinada. Las familias subían la colina,
no con ofrendas para la estrella, sino con platos para compartir, guitarras para tocar canciones viejas y la obligación sagrada de contar la historia a los más pequeños. Leo, como guardián, sacaba la caja de madera, mostraba la moneda de 1 peso y repetía las palabras de su bisabuela. El valor nunca está en lo que pagas, sino en lo que estás dispuesto a construir con ello. Y así, el tesoro se extraía y se pulía 1 vez al año, no con cinceles, sino con las voces de su gente. Esa misma noche, después de que el último vecino se marchara, Leo se quedó solo en el porche. El mundo más allá del barranco zumbaba con satélites y redes invisibles, un universo de cambios vertiginosos. Pero allí, con los pies plantados en el suelo inclinado, todo estaba quieto. Apoyó la palma de la mano contra las tablas del suelo, sintiendo no solo el frío antiguo de la roca, sino el eco de 4 generaciones de pisadas, risas y susurros. Miró hacia arriba, al manto de estrellas que parecían colgar más cerca en esa colina. Comprendió entonces la última lección de la casa inclinada. No estaba torcida por el peso de un tesoro, sino que se inclinaba en una perpetua reverencia. Una reverencia hacia el cielo del que provino su fuerza y hacia la tierra que le dio un hogar. Y en esa curva perfecta, el universo de una familia encontró su equilibrio para siempre. Y este legado no era una historia inerte, sino una semilla viva. Años después, una sequía brutal, como no se recordaba en generaciones, calcinó los campos. Una joven mujer, Isabela, viuda no por la muerte, sino por el abandono de un esposo que emigró al norte y jamás volvió, se vio en la misma encrucijada que Alma 1 siglo atrás. Con 2 niños y la tierra convertida en polvo, empacaba sus pocas pertenencias, resignada a buscar la caridad en las fauces de una ciudad superpoblada. Pero el pueblo ya no era el mismo. Los ancianos del consejo de la fundación, al oír su historia, no murmuraron con lástima, sino que actuaron con la memoria como guía. No le ofrecieron un saco de maíz, sino que la convocaron al porche inclinado de la casa de la estrella. Allí, bajo la mirada de los descendientes de Alma, Leo la recibió. No le habló de cifras astronómicas ni de geología, sino que le contó la historia de una mujer que, con los pies agrietados, se había arrodillado sobre un suelo polvoriento. Luego, le mostró la moneda de 1 peso. «La fundación no te dará una casa», le dijo con una voz que era un eco de la serenidad de su bisabuela, «pero te dará tu propio peso. Te financiaremos un sistema de riego por goteo y semillas resistentes a la sequía. No queremos que sobrevivas, queremos que eches raíces». Isabela, con lágrimas en los ojos, no vio caridad, sino la transmisión de un poder. Aceptó no con la mano extendida de una mendiga, sino con la palma abierta de una constructora. Así, el verdadero milagro de la estrella se reveló una vez más. Su gravedad no solo sujetaba una casa, sino que seguía anclando a su gente a la tierra, a la esperanza y, sobre todo, los unos a los otros. El campo de Isabela no fue un secreto guardado en la noche, sino un proyecto a pleno sol. Su trabajo no se hizo con el corazón en la garganta, amortiguando los golpes, sino con el ritmo abierto de la azada y el canto compartido. Los nietos de los mismos vecinos que una vez espiaron a Alma, ahora llegaban con picos, consejos sobre la siembra y cantimploras de agua fresca. No era caridad, era inversión comunal, un acto de fe colectivo. El fino goteo del nuevo sistema de riego, financiado por la fundación, se convirtió en el latido del corazón de la tierra resucitada. Cada brote verde que rompía la costra seca era una victoria no solo para Isabela, sino para la memoria de Alma. Su espalda, antes encorvada por la desesperanza, se enderezó bajo el sol, no por el peso de un secreto, sino por el orgullo de un esfuerzo visible y compartido.
Cuando los primeros elotes verdes y los tomates rojos y pesados brotaron de la tierra que todos daban por muerta, no hubo una celebración ruidosa, sino una congregación reverente al borde del campo. Leo, observando la escena, vio el ciclo completarse. Vio cómo el valor del meteorito se había transmutado, pasando del metal frío a la calidez de una cosecha compartida. Isabela, con las manos sucias de tierra fértil, repartió los primeros frutos entre quienes la habían ayudado. El verdadero valor de la estrella no residía en su composición, sino en su capacidad de forjar anclas humanas. La casa de la estrella ya no solo se inclinaba hacia el cielo, ahora se inclinaba también hacia su gente, y su gravedad invisible era la fuerza que impedía que nadie en el pueblo volviera a caer solo. La cosecha de Isabela se convirtió en una parábola anual. Cada elote, cada tomate, era un sermón sobre la resiliencia. La Fundación Estrella de Alma dejó de hablar de proyectos y comenzó a hablar del método Isabela: no dar, sino invertir; no ayudar, sino asociarse. A un joven carpintero no le compraron un taller. Le financiaron las herramientas a cambio de que enseñara su oficio a un aprendiz. A las tejedoras no les regalaron lana, les abrieron un canal de venta en la ciudad a cambio de que una parte de su producción abrigara a los recién nacidos en la clínica. La gravedad de la estrella, que una vez solo ancló una casa, se había convertido en una fuerza social, tejiendo una red invisible de reciprocidad y deuda mutua que era más fuerte que cualquier cadena de oro. El pueblo ya no era un conjunto de casas, sino un ecosistema de apoyo, donde la caída de uno era la responsabilidad de todos. Y en el corazón de esa red, la casa inclinada permanecía, su extraña silueta recortada contra el cielo. Leo, ya un anciano de ojos tranquilos, comprendió que el verdadero guardián no era él, sino la historia misma. Ya no era necesario mostrar la moneda o la roca. El tesoro era visible en los campos verdes, en la risa de los niños que corrían a la escuela, en la forma en que los vecinos se detenían a conversar, no sobre las penas, sino sobre los planes. La casa, inclinada para siempre, se había convertido en el compás moral del pueblo, una brújula que no apuntaba al norte, sino hacia adentro. Ya no recordaba el peso de una estrella caída, sino que enseñaba la lección más profunda de todas, que la verdadera fortuna de un pueblo no se mide por lo que tiene bajo sus pies, sino por la fuerza con la que sus habitantes se sostienen los unos a los otros cuando el suelo amenaza con derrumbarse. El tiempo, que todo lo desgasta, pareció respetar la casa de la estrella, como si su gravedad anómala también afectara al propio devenir. Un día llegó al pueblo una mujer que no buscaba la roca, sino su sombra. Era una joven historiadora de la capital, cuyo rostro reflejaba una curiosidad genuina, no la codicia. Había leído sobre la fundación en un oscuro anuario de sociología, un pie de página que hablaba de un modelo de desarrollo comunitario único. No le pidió a Leo ver el meteorito, le pidió ver el taller del carpintero, el campo de Isabela y los libros de cuentas de las becas escolares. Se sentó en el porche inclinado durante una semana, no entrevistando, sino escuchando las historias de la gente. En su libreta no dibujó mapas geológicos, sino diagramas de relaciones humanas, flechas que conectaban una buena cosecha con la salud de un recién nacido, la habilidad de un artesano con la educación de un niño al que nunca conocería. Al despedirse, con los ojos llenos de un asombro que no era por el metal extraterrestre, le dijo a Leo: «La gente viene aquí buscando un tesoro caído del cielo. Pero el verdadero milagro no es que la estrella cayera. Es que ustedes, al encontrarla, no miraron hacia arriba para pedir más, sino que miraron a su alrededor para ver a quién podían anclar». Y en su informe final, que se convertiría en un texto estudiado en universidades, apenas mencionó la payasita de Oaxaca. En su lugar,
describió detalladamente la gravedad de un pueblo, la fuerza de atracción generada por una promesa silenciosa que se renovaba cada vez que una mano ayudaba a otra a levantarse del polvo, demostrando al mundo que la economía más sólida no es la que se basa en el oro, sino en la memoria. El informe de la historiadora no atrajo a cazadores de tesoros, sino a un tipo de peregrino diferente. Llegaban sociólogos, estudiantes de desarrollo, arquitectos fascinados por la estructura imposible de la casa y hasta poetas buscando la metáfora perfecta. Leo, ahora un patriarca con la serenidad de alma grabada en el rostro, los recibía a todos con la misma condición. Si quieren entender nuestra gravedad, tienen que sentir su peso. No había tours ni conferencias. Los enviaba a trabajar un día en los campos irrigados, a ayudar al carpintero a lijar una viga, o a leer cuentos a los niños en la escuela que llevaba el nombre de su bisabuela. Muchos se iban confundidos, buscando una fórmula que no existía, pero unos pocos se marchaban en silencio, con el polvo del pueblo en sus zapatos y una nueva luz en los ojos, habiendo entendido que el ancla del pueblo no era un objeto que se pudiera medir, sino un verbo que debía conjugarse en comunidad, sostener. Una noche, muchos años después, cuando el propio Leo era ya una leyenda susurrada, subió al porche por última vez. No estaba solo. Su nieta, una niña de ojos brillantes como chispas de obsidiana, lo acompañaba. No le mostró la moneda ni le habló del valor del meteorito. Simplemente señaló la Vía Láctea que se extendía sobre ellos. Un río de luz que parecía nacer del barranco y ascender hasta el infinito. Nuestra estrella no cayó aquí por accidente, le dijo en un susurro. Cayó para recordarnos esto, para enseñarnos que cada persona es un pequeño universo y que juntos, cuando nos anclamos los unos a los otros, creamos nuestra propia constelación. La casa ya no se inclinaba. En la quietud de la noche, Leo comprendió que, tras generaciones de fe y trabajo compartido, el pueblo entero se había elevado para encontrarla. La gravedad del amor, finalmente, había equilibrado al universo, y la constelación del pueblo se mantuvo firme incluso cuando su sol más antiguo, Leo, se extinguió en la paz de su propia vejez. La guardiana de la casa y su historia pasó a ser su nieta, Luna, la niña de los ojos de obsidiana. Pero Luna no solo había heredado la curiosidad de sus ancestros, había nacido en un mundo donde el universo entero cabía en la palma de su mano. Creció escuchando la canción de cuna de la estrella bajo el suelo, pero también el canto de sirena de las galaxias lejanas que le llegaban a través de una pantalla. Su mente brillante la llevó más lejos que a nadie en su linaje, ganando una beca para estudiar astrofísica en un observatorio enclavado en el desierto de Atacama, el lugar más cercano de la Tierra para tocar el cosmos. La noche antes de partir, el pueblo no la despidió con lágrimas, sino con una ceremonia silenciosa en el porche inclinado. Cada familia le entregó una pequeña piedra de su propio patio, no para que recordara la tierra, sino para que tuviera peso en los bolsillos y no se dejara llevar por los vientos solares. Luna se marchó con la promesa de que la gravedad de un hogar no se mide por la distancia, sino por la certeza del regreso. Luna regresó 7 años después, no como una hija pródiga, sino como una astrónoma con una nueva forma de mirar. No trajo maletas, sino cajas con equipos delicados y sensores de alta sensibilidad. No vino a extraer, sino a escuchar. Con el permiso del consejo, colocó sus instrumentos sobre la superficie del meteorito, conectándolos a un osciloscopio. No buscaba metales preciosos, sino la música de las esferas atrapada en el hierro, y la encontró. Descubrió que la payasita emitía una resonancia casi imperceptible, una pulsación rítmica y constante, un latido de milenios de antigüedad. No era el ruido de un objeto muerto, sino el eco de su viaje,
la memoria de las nebulosas y los soles moribundos que había presenciado. Esa noche proyectó la onda sonora, traducida en una línea de luz verde danzante sobre la pared de la casa. El pueblo, reunido en silencio, no vio una gráfica científica. Vio el latido del corazón de su ancla, la prueba de que su milagro no solo era pesado, sino que estaba vivo. Luna no había reemplazado la leyenda con la ciencia, le había dado una voz. La revelación del latido estelar no desmitificó el milagro, lo consagró. La leyenda dejó de ser un cuento susurrado para convertirse en una verdad palpable, un pulso que ahora todos sentían bajo sus pies. La fiesta del ancla se transformó. Ya no solo se compartía la comida y se contaba la historia. Ahora, al caer la noche, la comunidad se reunía en un silencio profundo mientras Luna conectaba sus sensores. El suave y rítmico pulso verde proyectado en la pared de adobe se convirtió en la parte más sagrada de la ceremonia. El momento en que el pueblo entero sincronizaba su respiración con el corazón de su ancla. Luna, la científica, se había convertido en la suma sacerdotisa del legado, usando el lenguaje del cosmos no para explicar el misterio, sino para permitir que todos lo escucharan. La noticia del latido de la payasita de Oaxaca, como la comunidad científica la apodó, se filtró más allá de las sierras. Luna fue bombardeada con ofertas de prestigiosas instituciones que querían establecer un laboratorio permanente, de documentales que prometían contar su historia al mundo. Era la tentación final, no de la codicia, sino de la vanidad y el altruismo científico. Pero Luna, de pie en el porche inclinado, recordó la lección de la moneda de un peso y la negativa al consorcio. Con el apoyo del Consejo, tomó una decisión que definió el futuro de su legado. Publicó sus hallazgos, sí, pero bajo un seudónimo y con coordenadas geográficas deliberadamente alteradas, creando un señuelo para desviar la atención del mundo. Compartió el conocimiento, pero protegió el santuario. Demostró que la sabiduría final de la Casa de la Estrella no era solo saber dónde estás anclado, sino entender que hay tesoros que, para seguir dando vida, deben permanecer para siempre en la sagrada oscuridad de su hogar. La decisión de Luna tejió un velo de misterio protector alrededor del pueblo. Mientras equipos de investigación de todo el mundo perseguían el eco de un fantasma en las coordenadas falsas, el verdadero corazón de la estrella seguía latiendo en paz bajo la casa inclinada. Pero el conocimiento de su pulso cambió algo fundamental en la gente. El ancla dejó de ser un objeto para convertirse en una presencia. Los habitantes ya no solo contaban la historia de Alma, sentían su legado. Las embarazadas subían a sentarse en el porche, creyendo que el ritmo cósmico calmaba al niño en su vientre. Los agricultores, antes de la siembra, apoyaban la frente en la tierra cercana para sentir la vibración, como pidiendo permiso y bendición. La casa dejó de ser un monumento a la resiliencia para transformarse en un santuario viviente, un diapasón que afinaba el alma del pueblo con la música silenciosa del universo. Con el paso de los años, Luna, ya una anciana con la misma serenidad en los ojos que su bisabuela, llevó el legado a su última y más profunda conclusión. La ciencia había revelado el latido, pero la sabiduría de las generaciones reveló su propósito. Durante una fiesta del ancla, mientras la línea verde pulsaba en la pared de adobe, no habló de ondas de radio ni de composiciones metálicas. Reunió a los niños a su alrededor y señalando el suave pulso, les dijo: «Nuestra estrella no es un tesoro para guardar ni un misterio para resolver. Es un corazón que nos fue prestado para que aprendiéramos a escuchar el nuestro y el de los demás. Su gravedad nos ancla a la tierra, sí, pero su latido nos recuerda que pertenecemos a algo más grande». En ese momento, la historia de Alma dejó de ser la de una familia o un pueblo.
se convirtió en la parábola definitiva, la de una humanidad que, en su rincón más humilde, había aprendido a cuidar el corazón de una estrella caída, no por su valor, sino porque al hacerlo había descubierto cómo mantener vivo y latiendo el suyo propio. El pulso de la estrella se convirtió en el metrónomo del pueblo. Luna, fusionando la sabiduría de su bisabuela con su propio conocimiento, diseñó un sistema simple, un sensor que traducía la resonancia en un leve parpadeo de luz en la plaza central, junto al pozo que Alma había construido. La gente aprendió a leerlo. El parpadeo, sutilmente más rápido en la estación seca y más lento en la húmeda, se convirtió en su calendario no escrito, una guía para la siembra y la cosecha dictada por un corazón de hierro y níquel. Mientras el mundo académico debatía sobre la anomalía de la Sierra Mixe, publicando teorías sobre púlsares distorsionados, el pueblo vivía en sintonía con su verdad. El secreto ya no era una carga que proteger, sino un ritmo compartido, el alma colectiva de una comunidad que había aprendido a bailar al compás del universo. Una noche sin luna, ya con el cabello tan blanco como la luz de una nebulosa lejana, estaba sentada en el porche inclinado con su bisnieta. No miraban al cielo, sino a la pequeña luz parpadeante en la plaza. Cuando Alma encontró la estrella, susurró la anciana. Creyó que el cielo había caído para anclarla a la tierra. Pasaron generaciones para que entendiéramos la verdad completa. Hizo una pausa, y la niña la miró, sus ojos reflejando el pulso distante. La estrella no cayó para anclarnos, cayó para recordarnos que la Tierra misma es nuestra nave estelar, y que todos nosotros, junto con esta casa, ya estamos navegando por el cielo, anclados juntos en este viaje. La casa no se inclina hacia el barranco, mi niña. Siempre se ha inclinado hacia las estrellas. La pequeña luz en la plaza parpadeó, un pulso constante y eterno. Y en ese latido silencioso, la historia no terminó. Simplemente se hizo infinita. El eco de esa verdad resonó más allá de la sierra, no como una noticia, sino como un rumor de agua en el desierto. Años después de la muerte de Luna, una joven arquitecta llamada Elena, que había leído una copia casi clandestina del informe de la historiadora, llegó al pueblo. No buscaba la casa, sino su principio. Durante meses vivió entre la gente, no con una libreta, sino con un cuaderno de bocetos. Lo que dibujaba no era la casa inclinada, sino el tejido del pueblo, la forma en que el porche de una casa miraba directamente a la cocina de la de enfrente, la manera en que el camino a la escuela se curvaba para pasar junto al taller del carpintero y el huerto de Isabela. Se dio cuenta de que la inclinación de la casa de Alma se había convertido en un principio de diseño inconsciente para toda la comunidad. El pueblo entero se inclinaba no hacia un barranco, sino los unos hacia los otros. La historia de Alma nos enseña que en su última noche, sentada en el porche con la tataranieta de Luna, una niña que ya llevaba el nombre de Alma, Elena hizo la pregunta que la había traído hasta allí. ¿Cuál es el cimiento? No el de la casa, sino el de todo esto. ¿Cómo se evita que una nueva sequía, un nuevo Don Ramiro o simplemente el olvido lo derrumbe todo? La nueva Alma, sin decir palabra, entró en la casa y regresó con la pequeña caja de madera. Dentro, sobre el terciopelo raído, yacía la moneda de 1 peso. El ancla no es la estrella, dijo la niña, repitiendo una lección aprendida de memoria tan fundamental como respirar. La estrella solo nos dio peso. El ancla es esto. Sostuvo la moneda en su palma abierta. Es la prueba de que no necesitas un universo para empezar. Solo necesitas el valor de arrodillarte sobre el suelo más pobre y buscar, aunque solo sea por 1 peso, la fuerza para construir. La pequeña luz en la plaza parpadeó y su pulso se reflejó en el viejo metal de la moneda, uniendo en un solo latido el inicio y el infinito del milagro.
Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia comunitaria y la resiliencia.